Eh, esta exposición, esta reunión de hoy por Zoom va a ser grabada, y después podrán tener acceso a esta presentación que tengamos en el día de hoy. Muchos de ustedes que veo caras conocidas, conocen la fundación, así que no es necesario hacer una introducción muy larga, pero sí para algunas personas que quizás nos conocen por primera vez, comentarles un poco qué somos. Eh, la Fundación Centro Cultural Universitario Ars Juris fue fundada en 1977. Profesores, alumnos, académicos, profesionales, si bien con mucha orientación sobre el derecho, sobre otras ciencias, eh, ya varias generaciones trabajando con nosotros, orientados mucho, obviamente, a temas culturales, pero con un enfoque en muchas ocasiones filosófico y también filosófico político y filosófico jurídico. Aunque no hemos también dejado de considerar otras cuestiones como de las artes o las ciencias en otros ámbitos, en otros saberes. Eh, Dicho eso, lo que vamos a hacer hoy es hacer una presentación muy breve de pocos minutos. Nuestro invitado en el día de hoy, y al final les daremos el uso, le daremos la palabra a nuestro fundador y presidente, el doctor Eduardo Quintana, para el cierre. Estimen que el tiempo de esta reunión oscilará entre 45 minutos y una hora. Y durante la exposición de nuestro invitado tendrán en el chat la posibilidad de hacer alguna pregunta para el expositor, que luego de su presentación le daremos nosotros, los coanfitriones, le daremos la posibilidad de que pueda responderlas. Y tendremos una posibilidad de unos 10 minutos para que él pueda darnos su apreciación sobre esas preguntas que ustedes nos brinden por el chat. Eh, Voy a presentarlo al doctor Sebastián Schuft. Arranco diciendo que para mí es mi amigo, así que me cuesta presentarlo porque quiero hacerlo bien. Eh, Sebastián, nos conocemos ya hace muchos años, pero conviene comentar sus antecedentes para entender en dónde estamos sobre lo que él nos va a presentar hoy, porque su propia presentación nos indica un poco, mucho sobre el título del, de la exposición y del flyer que nosotros les enviamos a ustedes sobre la charla de hoy. Sebastián es abogado de la Universidad de Buenos Aires en el 2011, realizó estudios universitarios en filosofía y en teología. Es actual presidente del Global Center for Human Rights. Es una organización no gubernamental con sede en Washington, Estados Unidos, cuyo objeto es diseñar estrategias, brindar formación y defensa en relación a la defensa de la vida humana, la familia y la libertad religiosa. Se especializó en derechos humanos a nivel internacional y también sobre derecho penal. Ha participado en casos en el sistema interamericano de derechos humanos, tanto defendiendo a estados como a víctimas de violaciones de derechos humanos. Fue fundador en la Argentina de Frente Joven, una organización que quizás muchos ya conozcan, organización no gubernamental que promueve las libertades fundamentales, los derechos humanos y la promoción social. Fue fundador también de Prodesi, la organización Promoción de los Derechos Civiles, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa del derecho a la vida, la libertad religiosa y los derechos de la familia. Se desempeñó también en el Ministerio Público de la Defensa en Argentina, con participación ante los tribunales penales de la Ciudad de Buenos Aires. Fue asesor en el Congreso de la Nación y de la presidencia del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Se desempeñó en las relaciones públicas de FASTA, Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Y además, como si todo esto fuera poco, fue profesor adjunto de Teoría General de Derecho en la UBA. Hoy reside en Estados Unidos, viaja por el mundo, lo hemos tenido varias veces en la Argentina y hemos podido verlo, y con nosotros está nuestro colega y amigo Sebastián Schuft. Sebastián, te cedo la palabra, me muteo, y como confitrión tenés la posibilidad de hacer la presentación que desees con un PowerPoint si es que tengas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Voy a hacer una aclaración preliminar. Yo soy hijo de la Fundación Centro Cultural Universitario desde la primera época, de la segunda época, y parece un error, pero es así, o sea, no de la cuando el profesor Quintana nuevamente volvió a revitalizar la fundación, nosotros, bueno, yo era alumno de la UBA y junto a otros compañeros fuimos los primeros que retomamos esta segunda época. Em,
me- el doctor Quintana me ha metido a la fuerza y a mi pesar en la academia. eh, y, pero bueno, o sea, lo que yo quiero decir es que si escuchan en esta conversación, en esta breve charla que vamos a tener en este momento, alguna idea sólida, brillante, fuera de serie, seguramente le pertenezca al doctor Quintana, al doctor Grosso o la he aprendido en la fundación. Y en cambio, quizás cuando diga algo confuso o oscuro o no muy sólido, esas me pertenecen a mí enteramente. Em, Como les decía, Claudio, bueno, o sea, yo vivía en Argentina hasta hace 6 años. Si bien he tenido algún cierto paso por la academia, digamos, siempre me dediqué lo que se puede llamar más activismo, activismo en el ámbito del derecho. Eh, y a partir del 2010 empecé a ver que en la Argentina llegaba una serie de leyes cuyo lenguaje no tenía nada que ver con la tradición jurídica, constitucional, ni siquiera convencional, digamos, de los tratados de la Argentina ha firmado y ratificado. Y empezando a tirar del hilo, detecté, digamos, no quiero hacer abuso del singular, digamos, esto no fue un hallazgo propio, sino colectivo y de muchas personas, pero detectamos que ese lenguaje no venía de la Argentina, no estaba realizado, digamos, por no estaba definido por los legisladores argentinos, ni creado por los legisladores argentinos, sino que venía de organismos internacionales. Y empezamos a ver que ese lenguaje se repetía exactamente en muchos proyectos de ley, que la mayoría hoy por hoy son ley en la Argentina, y que ese mismo lenguaje, que poco tenía que ver por lo menos con la tradición cultural y jurídica de América, de Hispanoamérica, de América Latina y el Caribe, se iba repitiendo con el mismo lenguaje en otros lugares. Entonces, claramente vimos que había un hilo conductor en todo esto. A mí no me gusta pensar en conspiraciones, ni es mi forma de entender y organizar las ideas, ni es mi visión del mundo. Entonces me puse a buscar, digamos, de dónde podía venir eso y hasta que a lo largo de los años encontré un factor común que unía a todas esas legislaciones y que tenía que ver con los organismos internacionales. Me empecé a involucrar en el tema. Ese involucramiento me llevó hace ya más de 5 años venirme para Washington para trabajar directamente en el tema. ¿Cuáles fueron esos, o sea, o mejor dicho, voy un poquito más atrás? Los organismos internacionales se han fundado para promover los derechos humanos, para promover la paz, para promover una agenda de desarrollo, para promover la concordia entre los pueblos. Eh, en mi visión han fracasado mayormente en en todos los objetivos que se han trazado, ni hablar de la Agenda 2030 para ir a lo último digamos, y los objetivos tanto fundacionales de la ONU como fundacionales de la OEA, a mi parecer no se han cumplido ni cercanamente y no se han desarrollado las herramientas para hacerlo, pero eso no ha sido por error, sino que a lo largo de los años estos organismos se han transformado en agendas, perdón, en órganos para imposición de agendas o para, digamos, para no ponerle nombre negativo todavía, para diseminación de agendas en los países, especialmente en los países que las resistían por la vía legislativa. ¿A qué me refiero? Me refiero a los llamados nuevos derechos. Em, em, un libro que se llama Mi deseo es la ley, de Pupang, de un escritor francés muy interesante.
él empieza a describir qué son los nuevos derechos que surgen en el derecho internacional. Entonces, él ve un patrón común en todo eso que tiene que ver con que son nihilistas, narcisistas y violentos. Él dice que son narcisistas porque tienen como objeto a la persona misma, son todos derechos sobre uno mismo. Y él afirma que son violentos porque son esencialmente destructivos y tiene que ver con el derecho a mutilarse, a abortar, a matarse, a participar en prácticas sexuales violentas, a mutilación de órganos sanos. Entonces, bueno, ¿qué son esos nuevos derechos? Justamente todos los que tienen que ver en definitiva, más no exclusivamente, con libertad de expresión, libertad religiosa y vida y familia, ¿no? Que en el ámbito internacional generalmente son llamados salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales, derechos reproductivos, son todas cosas distintas estas, educación sexual integral, equidad, igualdad de género, interseccionalidad y bueno, la lista podría ser bastante larga. Em, otra cosa interesante que dice Pupin, que en su libro, no me acuerdo si lo mencioné, se llama Mi deseo es la ley. Pupin dice que por primera vez en la historia, o sea, él dice que siempre que se reconocían derechos humanos, aunque no sea con ese nombre, el reconocimiento no era dialéctico ni confrontativo, sino más bien era pacífico, es decir, cosas que todos los hombres aceptaban, temas aceptados por todos, derechos, digamos, o mejor dicho, aptitudes reconocidas por la inmensa mayoría de un determinado pueblo, de un determinado población o a un determinado orden jurídico. Y él dice que, por el contrario, la creación de nuevos derechos del individuo se ve asociado con frecuencia o casi siempre a la promulgación de prohibiciones y sanciones contra, digamos, aquellos que creen que siguen viendo que la naturaleza o la tradición merece ser respetada. Entonces, él dice que la creación de estos nuevos derechos se ve acompañada de una prohibición social, por supuesto, pero incluso penal muchísimas veces, de criticarlo y que esto lo distingue de los antiguos derechos naturales que eran admitidos universalmente, eh, y que este aspecto represivo del nuevo orden moral se muestra cada vez más agresivo y ya no tiene miedo como a dejar aparecer su faz, su cara liberticida, digamos, ¿no? Es que eh, por ejemplo, o sea, todos los derechos que se plantean en instancias internacionales relacionadas a identidad o expresión de género, siempre traen aparejados algún tipo de sanción o pretenden traer aparejados porque no siempre salen las resoluciones, pero siempre pretenden traer aparejados una sanción para cualquier persona que ose digamos, transgredir ese derecho, o transgredir, mejor dicho, ese reconocimiento. Entonces, bueno, decía por un lado que están los organismos internacionales, que fundados con buenas intenciones, eh, y que a mi visión se han visto pervertidos y que se han convertido en diseminadores de agendas, especialmente en los países donde estas agendas no han prosperado por la vía legislativa. Y digo, a pesar que la ideología del progreso ha instalado un apotegma que nosotros mismos creemos la mayoría de las veces, que es los temas que empuja la ideología del progreso son un avance inevitable e inevitablemente sucederán. Digamos, eso es una cuestión que esta ideología ha implantado en la cultura moderna y hasta en nosotros mismos. O sea, muchas veces nosotros creemos, bueno, se viene este tema que está muy mal y va a hacer mucho daño a la gente, a la patria, al país, a mi familia, pero la verdad es que no, o sea, esto inevitablemente va a suceder y no queda otra. Lo sumo, cuidaré a mi familia, resistiré en silencio, haré alguna acción, pero esto no va a pasar.
hasta políticamente nos han hecho creer que es así. En cambio, si ustedes miran, por ejemplo, las legislaciones de América Latina y el Caribe, vamos a decir el ejemplo más emblemático, creo yo, que es el tema es la legislación sobre aborto. Si ustedes vean en cuántos países se presentó legislación sobre aborto y son prácticamente, digamos, me refiero a Latinoamérica y el Caribe en este caso. Son prácticamente los 32 países, los 33 países que forman parte se ha presentado o se ha discutido de alguna u otra manera legislación sobre el aborto. Ahora bien, ¿en cuántos ha prosperado legislación sobre el aborto? Y en 3 o 4 países. Solamente, por ejemplo, el tema de aborto está legislativamente en Argentina, en Uruguay, en Guyana, en Cuba, lo tendría que contar aparte, pero bueno, igualmente lo tiene. Y en vía legislativa en general ha fracasado, salvo alguna otra cosita pequeña en Chile y alguna cosa muy, muy pequeña, protocolos de despenalización súper, súper reducidos en algún que otro país. En todos los países ha fracasado. Sí, por supuesto que hay fallos judiciales, que hay un montón de ventanas administrativas también que se han abierto. No estoy diciendo que la vigencia del derecho a la vida sea plena y absoluta. Lo que estoy diciendo es que la vía legislativa fracasa, independientemente de la visión particular que pueda tener cada uno sobre la democracia representativa. Generalmente representa a las poblaciones, sobre todo las cámaras que son, como en Argentina, que representan a la población. Y bueno, o sea, y lo que pasa con las poblaciones de América Latina, de los países de América Latina y el Caribe, es que en general tienen valores tradicionales, arraigados, tienen valores religiosos, tienen valores que se pueden entender como parte del espectro conservador y por eso hace que fracasen muchas veces, o mejor dicho, la inmensa mayoría de las veces, la vía legislativa para el avance de los nuevos derechos fracasa. Entonces ahí es donde los organismos internacionales han, a mi criterio, abandonado su rol de garante de las ideas originales que los crearon y se han vuelto en diseminadores y propagadores de una agenda que tiene que ver con salud sexual, con salud reproductiva, con género, y con libertad religiosa, pero en su faz negativa, en su faz restrictiva de la libertad religiosa. Y esto puede parecer una hipérbole de mi parte o digamos, o una sinécdoque donde tomo una parte que me interesa y a través de ella quiero explicar el todo. Pero en realidad, digamos, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a la Organización de Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos durante varios meses sesiona, negocia las resoluciones, las resoluciones terminan siendo la ley internacional. En definitiva, sí, sí puede ser de aplicación metafórica la palabra ley, pero termina siendo ley porque las resoluciones pueden culminar en tratados o las resoluciones en la práctica también terminan siendo vinculantes para nuestros países. No voy a explicar eso ahora porque creo que me iría mucho del tema, pero quería probar el punto de por qué yo digo que los organismos se están dedicando casi enteramente a esta agenda. Si uno ve las negociaciones donde se juntan todos los países a discutir y a dejar en papel una resolución, que es esta ley internacional que luego rige de alguna manera en todos los países, por ejemplo, del continente americano, eh, y está en la sala de negociaciones, en esa sala, es una sala, no digo secreta, es muy difícil de entrar a esa sala porque lo que pasa ahí es privado. El 95% del tiempo en esa sala lo que se discute son estos temas. Son salud sexual, salud reproductiva, identidad, orientación, expresión de género, hormonización de niños, prohibición de recuperación de personas que sienten atracción al mismo sexo y no la desean,
Es decir, todo el tiempo están discutiendo estas cosas. Si alguno no me cree, lo invito a que venga alguna asamblea general de la OEA y entre a la sala de negociaciones para cronometrar la cantidad de tiempo que se insume en esto. Y ustedes podrían decir, bueno, pero es un organismo eminentemente latinoamericano. Deben hablar de salud, vivienda, empleo, educación, agua potable, los problemas que tienen nuestros estados. Pero bueno, no. Eso queda para el 5% del tiempo restante. El otro 95%, 90% si dependiendo del año, lo dedican a la propagación de esta agenda. Y yo me enfoco particularmente en la OEA. A ver, yo trabajo en Global Center for Human Rights. Nosotros cubrimos la Organización de Estados Americanos con todo lo que implica. Nueva York, Naciones Unidas en Nueva York, que es la diplomacia y los cuarteles generales, y Ginebra, donde están está el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y todos los órganos de tratados. Para los que no sean abogados o no tengan experiencia en este campo, son son los últimos intérpretes de las leyes internacionales que los países acuerdan, o sea, que rigen en definitiva contra. Nosotros tenemos creo que nueve de esos órganos, bueno, más el Consejo y el Comité, órganos que interpretan fuera de nuestro país, donde nosotros no sabemos quiénes son y no sabemos su rostro, pero interpretan cómo debe ser la aplicación de la ley internacional que rige, por ejemplo, en la Argentina. Pero bueno, nosotros nos dedicamos mucho, mucho tiempo a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que está acá en Washington, D.C., porque además de tener todos estos mecanismos de generación de contenidos y de generación y de diseminación de agenda, tiene dos órganos especiales que no tiene, por lo menos de la forma que los tiene, acá no los tiene otro sistema en el mundo. El sistema europeo los tuvo y ahora tiene un sistema distinto. Estos dos órganos se llaman CIDH y Corte Interamericana. La CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está acá en Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en Costa Rica. Ambos órganos forman lo que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y básicamente lo que pasa a través de este sistema termina siendo obligatorio. No solo lo que pasa para la Argentina, sino también lo que pasa para otros países. Para los que sean abogados, lo saben porque es el control de convencionalidad. Para los que no lo sean, es una creación pretoriana, es un invento que hizo la Corte, donde todo, básicamente, lo voy a decir en lenguaje llano, pero todo lo que digan en sus resoluciones es obligatorio para todos los países que forman parte de este sistema. Y básicamente de la Corte de México para abajo hasta Argentina y Chile, todos los países forman parte, excepto Venezuela en este momento. Y de la CIDH, los 35 países del continente. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene el sistema? Este sistema son los dientes un poco de la OEA, porque a diferencia cuando, por ejemplo, si Naciones Unidas mañana dice, no sé, por ejemplo, Argentina debe incluir en su legislación de forma inmediata y urgente el derecho a la eutanasia. Si Naciones Unidas dijera eso mañana, es una presión muy fuerte, pero es una presión, digamos, política y diplomática, nada más. No tendría ningún otro mayor efecto. Ahora bien, si algo pasa por este sistema interamericano y termina diciendo la Argentina debe hacer esto y nos quedan pocos recursos para no hacerlo, o mejor dicho, si bien tenemos muchos
y hay que fomentar que haya más, pero en principio eso va a ser vinculante y obligatorio para nuestros países. Y por esa razón era importante como, bueno, esto fue un panorama general para poder pasar a comentar puntualmente sobre estos dos órganos que son la Comisión y la Corte. Eh, la Comisión, digo, la gente normalmente escucha Corte y tiende a creer correctamente que es lo más importante, pero son los dos órganos importantes, pero la comisión tiene el doble de presupuesto que la Corte, está en Washington, D.C., es quien decide qué temas entran y qué temas no entran a todo el sistema y además cuando muy especialmente selecciona un caso para ser llevado a la Corte, que lo hace muy cada tanto, o sea, digamos, la relación nunca la hice, la verdad, pero debe ser de 10.000 a 1, 5.000 a 1, una proporción así. Cuando llega un caso a la corte, incluso la comisión, está la CIDH, efectúa de las veces de fiscal en el mismo juicio. Entonces, por eso también la CIDH es súper importante para esto. Bueno, dicho esto, voy a empezar a hablar del tema que me convocaron, que tiene que ver con un poco cómo se financian esta corte y esta comisión. Porque yo pensaba, como toda persona bien intencionada, que bueno, o sea, que los estados, digamos, recogían impuestos y, eso, y parte de ese dinero era enviado a los órganos internacionales y con ese dinero los organismos internacionales hacían funcionar todos los órganos dependientes de ellos. Entonces, bueno, nos pusimos a revisar todos los informes que publican la CIDH y la Corte. Los dos órganos tienen la obligación todos los años de presentar un informe general de lo que hicieron, pero bueno, en ese informe detallan, ponen unas tablas de Excel, unos números complicados que a los abogados aparte no nos gustan mucho, pero nosotros nos tomamos el trabajo de, digamos, de estudiar los últimos 10 15 años desde que son públicos esos informes, de los que pudimos recabar, ahora están prácticamente todos en línea. Bueno, ¿de dónde venía el dinero? ¿De dónde provenía el dinero para el mantenimiento, para el sostenimiento de estos órganos? Y bueno, efectuamos algunos hallazgos. Y voy a poner una presentación. em, ahí la pueden ver, ¿no? Sí, sí, está Sí, bien, se sí, ve bien. perfecto, se ve perfecto. La pantalla completa. Perfecto. Bueno, nosotros hicimos un informe que presentamos hace ya 2 años y este año volvimos a reeditarlo con la información más actual que llega hasta el año presente. Algunos de los hallazgos que hicimos en esta investigación, perdón que quiero ver mi pantalla más grande, bueno, perdón. Em, Estoy tratando de sacar las, perdón, ¿eh? Ahí está, ahí está. No, es que quería que no me tape la pantalla a mí. Por ejemplo, este es el presupuesto anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes ven la parte azul, es el fondo regular. Esto significa básicamente el dinero traducido significaría el dinero que los estados le dan a la CIDH. En realidad los estados se lo dan a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y esta se lo da a la CIDH. Como pueden ver, a lo largo de los años, los fondos específicos, que es la parte roja, que es el dinero que recibe de otras fuentes distintas al fondo regular, va de 1/3 hasta la mitad del presupuesto, como fue el año pasado. Y de hecho, más de la mitad, porque pueden ver que fueron 10 millones de dólares. Si ustedes ven 2023, la parte azul significa que la OEA, digamos, los estados dieron dinero a la OEA y la OEA dio 10 millones de dólares a la CIDH para que funcione ese año. Y ahí, o sea, la parte roja significa más o menos que otras fuentes
dieron 11 o 12 millones, habría que ver la proporción, para el funcionamiento también de la CIDH. Este es el presupuesto anual de la Corte, hicimos el mismo, esta es una elaboración propia, ¿no? Sumando todos los fondos. También la parte celeste es el fondo regular y la parte violeta son lo que se llama en la Corte aportes extraordinarios. Ven que en los últimos años es más chico en general, pero no deja de ser una parte significativa que va del 30, bueno, en los últimos años estuvo del 30 al 40%, en años anteriores, como en 2013, por ejemplo, superó el 50%. ¿Quiénes son quienes financian esta corte, además de los países y esta corte y esta comisión, además de los países que son parte? Mayormente países europeos, ONG transnacionales y empresas multinacionales. Y países europeos mayormente son España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Holanda. Se puede ver más o menos una... A ver, acá hay algo importante, o sea, este dinero no lo da un país directamente, sino que este dinero lo recibe a través de los ministerios de Relaciones Exteriores de estos estados. Esto quiere decir que, excepto España, que lo hace a través de una agencia especial, los demás países dan el dinero como parte de su política exterior. Ellos quieren que lo que hace la Corte y la Comisión sea parte de su política exterior para con nuestros países. Las ONG, por nombrar algunas, porque son bastantes más, Fundación Arcus, Freedom House. Fundación Arcus es una fundación que defiende los derechos de los grandes simios y de las personas homosexuales. Esos son los dos grandes campos de trabajo. Freedom House, Fundación Ford, más conocida, Oxfam y Open Society Foundations de George Soros, creo que es la más conocida de todas. Y empresas, Google, Microsoft, entre otras, ¿no? Em, y, perdón, quiero... Ahí está. Ahora bien, ya digamos que países extracontinentales, ONG transnacionales y empresas multinacionales den dinero para el funcionamiento de una corte o el funcionamiento de una comisión, puede ser conflictivo, porque digamos, podrían tener intereses que son ajenos a los intereses de los países al firmar el tratado. Pero además, cuando nos pusimos a revisar los papeles, porque como todos estos como son organismos que no dejan de ser públicos, los organismos internacionales son organismos públicos, tienen que publicar, digamos, estas cartas de intención, estas letras de intención o los convenios donde se comprometen a dar el dinero. Y revisando esos convenios vimos que el dinero no estaba dado de forma general para el mantenimiento de las funciones de la corte, ¿no? Digamos, para que haya fotocopia, para que haya café, para que haya luz eléctrica, para que haya internet. No, en general esos fondos están destinados a temas específicos. ¿Cuáles son estos temas específicos? La mayoría de las veces son acerca de los nuevos derechos que comentaba al principio. Y no solo son para temas específicos, sino en momentos específicos contra países específicos. Y ahí se pone más oscuro el tema, ¿no? Porque significa que otro país está poniendo dinero para que un país determinado, porque es quien tiene el caso en ese momento, cambie su legislación nacional acerca de un tema. Y a veces no solo la legislación nacional, sino como ya ha pasado muchas veces en la Corte Interamericana, ha ordenado a varios países cambiar incluso sus constituciones nacionales. Voy a mostrar algunos ejemplos un poco rápido, digamos, de a qué me estoy refiriendo, ¿no? Esperen, ahí está. Por ejemplo,
Casos contenciosos son como los juicios, digamos, cuando se hace todo un proceso completo y se termina condenando un país. El año, desde el año 2009, la agencia, España, a través de su agencia, le dio casi 5 millones de dólares a la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el año 2016 le dio dinero específicamente para un proyecto a la Corte que se llamaba Protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual. ¿Qué pasó ese periodo? O sea, en ese periodo de sesiones donde recibió ese dinero, la Corte tuvo dos resoluciones. Duque versus Colombia y Flor Freire versus Ecuador. Los dos son sobre temas de orientación sexual. Entonces, o sea, y aparte esto fue después del fallo Atala, que igual no iba al tema de fondo, pero ya lo trataba, creo que fue en el año 2011 o por ahí. Después de ese fallo no había pasado nada del tema y hasta que no dieron ese dinero, no salió estas dos resoluciones donde condenan respectivamente a Ecuador y Colombia a cambiar su legislación para proteger este nuevo derecho en la legislación y eliminar toda legislación contraria. Opiniones consultivas es otra de las funciones de la Corte Interamericana. Eh, También, o sea, la misma agencia dio 313 millones de dólares para la emisión de estándares sobre medio ambiente. Me voy salteando para no leer todo. Orientación sexual e identidad de género, institución del asilo. Y en ese periodo, la Corte publicó 3 opiniones consultivas sobre medio ambiente, sobre identidad de género y sobre la institución del asilo. No es porque tengamos nada contra eso en particular, ni contra ninguno de los temas, sino que lo que estamos nosotros mostrando que a ver, la creación de estándares, primero que también es una cuestión que no está en ninguna de las convenciones, es una forma de estandarizar agendas en los países que no proviene de, no han provenido de decisiones de los propios países. Y nos parece sumamente problemático que se otorgue dinero para la generación de esos estándares en opiniones consultivas, que según la Corte no son ni opiniones ni consultivas porque también dice, como dijo en la famosa del medio, la 2417, que en realidad todo lo que decía en esa opinión era de cumplimiento obligatorio. Em, bueno, hay una serie de informes también que se han pagado sobre nuevos derechos también por estas organizaciones y por estos países. Este es muy emblemático porque justo antes de los estallidos de 2019 en Chile, de la protesta, la Open Society, perdón, la CIDH saca un manual de protesta y derechos humanos. Yo creo que no está en esta presentación, pero si ustedes pasaran una hoja más, incluso está en internet, van a ver que en la portadilla tiene el título y tiene el logo de la OEA, el logo de la CIDH y el logo de Open Society. Dice, esta, este estudio fue realizado perdón, este estudio fue pagado por la Open Society Foundation. Eh, y esto se largó justo antes de los estallidos que pasaron en Chile, Colombia, Ecuador y Perú y Bolivia. Y lo que quiero decir, lástima que no puse la foto correcta en esta presentación, pero resulta extraño ver como en un documento oficial que se toma como un estándar de derechos humanos, que además del logo de la OEA y el logo de la CIDH esté el logotipo de una organización eh, transnacional con una agenda bastante controvertida. Otra serie de proyectos que se financian, muchas veces millonarios.
todo esto está directamente en los mismos informes. Acá hay conflictos de interés de algunos casos, por ejemplo, en el caso Manuela, no sé si se acuerdan, fue el fallo hace algunos años. La Fundación Ford financia a la CIDH y a la parte peticionaria, que es esta agrupación ciudadana por la despenalización del aborto eugenésico. Y la Fundación Heinrich Böll, una fundación alemana, financia por un lado a la Corte y a la misma organización. Entonces nos encontramos con que cuando uno va a un juicio internacional de este tipo, están los 7 jueces sentados adelante, en el medio está la CIDH, digamos, a la derecha de los jueces están las presuntas víctimas y a la izquierda está el Estado. Y menos el Estado, todos los demás, digamos, en un caso concreto pueden tener el mismo financista. Eso es extremadamente complicado en términos de transparencia y mucho más complejo si lo que se resulte de esos fallos es pretendidamente obligatorio para nuestros países. Em, Pasa lo mismo en el caso de Beatriz, de hecho es bastante más complejo. Yo lo puse así para que se pueda entender más sencillo, pero también tanto Fundación Fori como y Open Society financian CIDH y Corte. Y también son financistas de la organización peticionaria. Esta es una imagen del dinero que se ha gastado el año pasado en las relatorías. Las relatorías son como las 7 divisiones que tiene la Comisión Interamericana, donde divide sus prioridades de trabajo. De hecho, el dibujo está mal hecho. En realidad la proporción de arriba está bien, pero la proporción de abajo debería ser nula, porque es cero en realidad. Pero lo pusimos así para que se pueda por lo menos entender y para que se pueda leer. Pero imaginen que sería un puntito, en realidad sería nada. A la la Relatoría de Libertad de Expresión recibió 3 millones de dólares. La de DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, recibió casi 2 millones. La relatoría de LGBTI recibió 450 millones, perdón, 450.000 dólares. Personas con discapacidad, niñas, niñas, adolescentes y personas mayores recibió 0 dólares. 0 dólares en todo el año y su presupuesto fue 0. Y yo termino como esta parte o termino mi breve exposición con con un extracto de uno de los informes que realiza la CDH con este dinero, eh, que tiene un párrafo que a mí me resulta muy particular para leérselos, porque devela un poco cuál es el sentimiento de esos órganos, digamos, que no quiero o no me gustaría que piensen que yo estoy hablándoles de una conspiración compleja que se me ocurre a mí, sino que en realidad, bueno, esto es algo abierto a la luz del día, es un plan estratégico cuyos objetivos están escritos todo el tiempo. Así como esta hay muchos, pero a mí me gusta particularmente este párrafo porque creo que condensa un poco la visión de estos órganos sobre nuestros países. Lo voy a leer entero, dice, bueno, no puedo leer una parte, dice, ahí está. Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y género y la misoginia. Los estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales con la finalidad de garantizar la aceptación a las personas cuya orientación sexual, la identidad de género real o percibida o cuyas características sexuales difieren de los patrones mayormente aceptados por la sociedad. No se queden ni con el principio ni con el final, sino como con esta obligación en cabeza de los estados de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales, digamos, ¿no? Eh, la pregunta es como, ¿en qué momento nuestros países, en qué momento nosotros
en qué momento los estados le dieron a la Corte, en qué momento los estados le dieron a la Comisión esa potestad y desde cuándo los organismos, en vez de velar por los principios que fueron fundados de seguridad, de prosperidad, de desarrollo, tienen que buscar cambiar nuestras culturas según como ellos piensan. Bueno, esto fue lo que yo les quería compartir con ustedes. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Y acá estamos, nosotros trabajamos, como les decía, en Washington, Nueva York y Ginebra. Nos dedicamos exclusivamente a los temas multilaterales, a los temas de derechos humanos en estos ámbitos. Así que cualquier cosa que necesiten, the Global Center for Human Rights está para ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias. Ahí fuimos pidiéndole a las personas si tenían alguna pregunta. Eh, yo te hago una primera, antes de leer ahí algo que tengo en el chat. Eh, Muy claro, no quiero ponderarte porque tienen valor en sí mismo todo lo que has dicho, pero la pregunta mía sería, ¿cuáles son las luces que ves actualmente, reacciones o luces que ves en estos temas hoy día, ¿no? Luces en el sentido que nos has mostrado sombras. ¿Qué luces ves en el camino, para decirlo de alguna manera? Muchísimas, voy a nombrar dos. Primero que estas cosas son vencibles, digamos, no, no, porque es como mencioné en un momento, a veces parece que todo esto inevitablemente sucederá, entonces ante lo que inevitablemente sucederá, no queda nada que hacer, digamos, no sirve oponerse, pero con un poco de esfuerzo y juntando cuatro o cinco países que digamos que discutan estos términos, que discutan estos temas, se cambian y se eliminan de la legislación, por lo menos de las resoluciones internacionales que son el primer paso. Porque lo importante es que estos órganos, la gente en general habla de votos o cree que son votos, pero muy, muy raramente son votos. Los órganos trabajan por consensos, se adoptan consensos. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que en un órgano como lo EA, con 33 países activos en este momento, con 4 o 5 países que fundamentan sus posiciones con solidez y valentía, esos consensos se cambian. Esos consensos se cambian. Entonces, eh, hemos podido trabajar esos temas en la última Asamblea General y todo esto, esta legislación que nosotros consideramos muy perjudicial para nuestros países se ha podido eliminar en su mayoría. Eso es lo primero. Y lo segundo, ha empezado a haber reacciones y justamente en Argentina, ¿no? Argentina es no voy a hacer la pregunta larguísima, sino por lo menos voy a sembrar la inquietud, pero eh, a ver, o sea, la ONU planteó en el año 2015, en el año 2000 una agenda de objetivos de desarrollo del milenio, que después la transformó en la Agenda 2030 en el año 2015, y ahora está trabajando en el Pacto para el Futuro. Ese para el futuro es de lo peor que yo he visto en estos temas porque directamente pone en cabeza, por ejemplo, antes, antes los resoluciones internacionales decían, bueno, los estados tienen la obligación de acabar con el hambre en el mundo, por ejemplo. Ahora lo que dice el Pacto para el Futuro es, los estados tienen la obligación de dar los fondos suficientes a Naciones Unidas para que Naciones Unidas a través de sus agencias acabe con el hambre del mundo. Está centrado en la gobernanza global y por primera vez en una resolución internacional de este calibre se le dan potestades concretas a los organismos internacionales de gobernanza. Y bueno, y en este pacto Argentina fue el único país y el primer, mejor dicho, Argentina fue el primer país que se ha disociado de este pacto. Digamos, no, a ver, participó en el consenso, pero inmediatamente después se disoció y muchos otros países lo acompañaron después. Y esto tranquilamente puede escalar y volverse más masivo. Y para mí es una luz de esperanza muy fuerte. Ok, ok, gracias.
Sebastián, tengo preguntas para hacerte tipo ping-pong, porque tengo ya cuatro o cinco, así que te las brindo, y si querés, darnos una respuesta breve. La primera es de Isabel, dice, me gustaría saber hasta dónde llega la obligación de los estados al acatamiento de lo que resuelven estos organismos de la OEA. Bueno, o sea, lo que Argentina afirmó que eran obligatorios, que eran vinculantes para nosotros, entonces en principio son vinculantes. Ahora bien, o sea, Argentina fue uno de los pocos países donde le dijo a la Corte, a través de nuestra Corte Suprema, bueno, no tenés la potestad para hacer esto o aquello, y eso es algo bastante relevante. Eso pasó solo en dos países y de forma total en Argentina y de forma parcial en Guatemala. Pero en principio, digamos, son vinculantes, o sea, son obligatorios para nosotros. Así nosotros lo adaptamos. Pregunta de Daniel, ¿cuál es el sistema de designación de los miembros de la CIDH? Uy, súper buena pregunta. Son siete comisionados designados por o sea, votados por los estados. Por ejemplo, el año que viene, en junio del 2025, va a haber tres vacantes para la Comisión Interamericana. Entonces, los estados postulan diversas personas, diversos candidatos, se hacen campañas internacionales. Normalmente el candidato viaja, se presenta y explica qué quiere hacer. Se consiguen los votos, se consiguen esos compromisos y después se va a una votación general. Es un sistema medio complejo porque cada país tiene tantos votos como vacantes hubiere y hay primera, segunda vuelta, pero básicamente la respuesta es que lo votan los estados y la intuición creo que detrás de la pregunta es como si es muy importante meterse en eso y que buenos juristas puedan ocupar esos espacios, porque si no se plagan de activistas radicales, que es como pasa muchas veces. Pregunta de María, ¿qué consecuencias para un país puede traer ir en contra de sus decisiones? No, me imagino que hablará de la corte o del sistema en Sí, general. sí. Eh, a ver, si yo tengo que asesorar un país, le diría nada. Porque en realidad no, afortunadamente todavía no existe un poder de policía que tengan estos organismos para forzar el cumplimiento. Eh, entonces, en principio nada, pero también si yo tuviera que asesorar un país no le diría que lo deje abierto, le diría que trate de dar cierto cumplimiento, porque uno de los mayores problemas de estas sentencias es que quedan abiertas el tiempo necesario hasta que un gobierno afín las cierre de la manera que ellos quieren. Quizás estoy exagerando un poquito como lo planteo, no siempre es así, pero digamos, después de la sentencia se abre un periodo de supervisión de cumplimiento que puede durar muchísimos años. Entonces, puede haber un buen gobierno que no esté de acuerdo y no quiera dar cumplimiento a algo que considere injusto, pero en las democracias normalmente hay gobiernos de cuño opuesto cada X años en casi todas las democracias. Entonces siempre va a venir un gobierno de signo opuesto y va a tomar y aprovechar va a aceptar esa resolución. Es lo que suele pasar. Hay que ver. Pedro pregunta, perdón, Sebastián, te corté, ¿qué decías? No, no, obvio que hay que ver caso por caso, pero generalmente sí se puede decir que es así. La pregunta de Pedro José dice, ¿basta tener en cuenta la existencia de aportes extraordinarios ante la Corte para dudar de la imparcialidad e independencia de los jueces? Esto teniendo en cuenta que es un tribunal jurisdiccional. Y si condena, se espera que lo haga con la mayor independencia e imparcialidad posible. Y miren, yo creo que si no sé, si nosotros en Argentina, a ver, no somos el faro de luz contra la corrupción, estamos de acuerdo, pero yo creo que si en Argentina se descubre que en el juzgado de Orán una persona que es parte le paga al juez, paga al juzgado y además es parte en un juicio, y eso es público, sería sumamente escandaloso y digamos, sería sumamente escandaloso y no podría prosperar de ninguna manera. Esto que nos resulta escandaloso en lo local,
extrapolado al internacional pasa mucho peor y como está envuelto en palabras con lenguaje bonito, pasa como si nada. Ok, ok, gracias, Sebas. Eh, Otra pregunta, tenemos unas cuantas, vamos a ver si podemos resumir, no extralimitarnos en el tiempo. ¿Cómo puede una persona común y corriente involucrarse en estas causas, independientemente del background profesional? Eh, Gracias por tu increíble trabajo, te dice, pero la pregunta que te hacen es cómo el ciudadano de a pie se puede involucrar en estos temas. Y yo creo que dos cosas. Por un lado, formarse. Así que los espacios que abre esta fundación son muy buenos porque sin información correcta, no sabemos qué tenemos por delante, digamos, y no podemos responder adecuadamente. Y segundo, conociendo, porque el problema de todo esto es que es un gran mecanismo sin rostro. Incluso conozco a muchos de ustedes, o sea, me honra su presencia acá porque he aprendido, han sido maestros para mí. Y yo estoy seguro que no saben el nombre de más de uno o dos jueces, pero porque el sistema funciona así, digamos, ¿no? Porque es un sistema sin rostro donde los funcionarios que deciden cosas tremendas para nuestros países no tienen ningún tipo de responsabilidad. Porque, por ejemplo, un gobernante nuestro, nos guste o no, sabemos dónde está, podemos ir a reclamarle, tenemos mecanismos para hacerlo, podemos efectuar una protesta, podemos buscar firmas, podemos pedir una reunión, una cita, podemos hacer una campaña, pero cuando un organismo internacional hace esto, no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su cara, no sabemos cuál es su nombre y no pagan costo político alguno. Ese es el gran tema. Sí, va a ser una pregunta. Tenemos tres más, así que si les parece vamos a cerrar con estas que nos quedan. Una más que tenemos es, ¿qué es lo que une a estas entidades que impulsan estas agendas? ¿Qué es lo que hay detrás de ellas, en tu parecer, ¿no? ¿Qué como visión del hombre y del mundo tienen? Si te animás a hacer una respuesta sobre una pregunta de este tenor. Y se pueden decir muchas cosas de eso. Esa pregunta nos la hacen siempre. Eh, a ver, son varias cosas. Yo creo que tanto un socialismo extremo como un liberalismo extremo lo que necesitan es ningún intermediario entre el Estado y el individuo. Ya, un Estado enorme en un caso y un Estado pequeño en el otro, pero digamos, nada en el medio. Entonces, o sea, es mucho mejor, mucho más fácil gobernar a una sociedad sin cuerpos intermedios y sin familias. Entonces, tanto el comunismo como un liberalismo extremo propenden digamos, dejan la nada entre el Estado y el individuo. Y creo que es un poco eso, ¿no? Porque al final, o sea, no. O sea, se hacen cero políticas pro familia, cero políticas de cuerpos intermedios, se hacen políticas, digamos, antirreligiosas. Y en definitiva, los órganos estos están concentrando poder, el globalismo sí está creciendo, eso tengo que ser honesto con ustedes, por lo menos en mi visión. Y el otro lado que el individuo solo, no es que hay poderes o contrapesos como la familia, la asociación que le hagan frente. Hoy por hoy están quedando los grandes organismos y los individuos por el otro lado. Esa es una de las explicaciones plausibles. Ok. Consultar por allí si hay una rescatable en Argentina la reacción con el fallo Fontevecchia y demás. ¿No es así? Te consulta si ves una reacción a partir del fallo de la Corte del caso Fontevecchia. No, sí, súper bueno. Creo que podría haber ido un poco más lejos, pero para qué criticar porque la verdad que estuvo muy bien y fue muy valiente en su momento. Creo que también, o sea, otras reacciones quizá deberían venir de la política, digamos, de la política, de la diplomacia también, ¿no? Esa fue una respuesta judicial que quizás los conocemos los que estamos en el tema jurídico, pero creo que debieran venir respuestas o acciones de la política o de la diplomacia más claras.
Empezando por quienes son embajadores acá, porque Argentina tiene embajadores en todos los órganos que nombré. Pero hay un problema que Agustín Laje en su nuevo libro lo plantea muy bien, es que de la forma que están conformados estos organismos, no es que Argentina tiene embajadores nuestros en los organismos, sino que estas personas, entre comillas, trabajan para los organismos y se dan vuelta y lo bajan para la Argentina. Él lo explica un poco más elevado, pero bueno, es un poco así la idea. Y es cierto, o sea, no porque al final acá actúan como un cuerpo, se actúa como un cuerpo. O sea, el embajador argentino en Naciones Unidas tiene 1/196 votos. O sea, sí, 1 denominador común 196. Es totalmente insignificante, digamos, lo que podemos decidir nosotros. Y en cambio, o sea, lo que pasa es que en general se suman a los consensos y terminan diseminando en nuestros países lo que se discute allí. Tengo una pregunta, Daniel. Dice, según la Convención Americana, los fallos de la Corte son obligatorios para los estados que fueron parte del juicio. El control de convencionalidad, como se dijo, es una creación pretoriana que pretende extender la obligatoriedad a todos los estados que forman parte del sistema en contra de lo que dice la Convención. Y ahí lo pregunta, ¿es así? ¿Hay una creación pretoriana en contra de lo que el propio tratado dice? Totalmente, totalmente. O sea, no hay ningún fundamento para el control de convencionalidad. Bueno, algunos dicen que es el artículo 1 que dice la obligación de proteger los derechos, pero en realidad es una obligación genérica que no genera ningún dispositivo para hacerlo. Y aparte, el control de convencionalidad rompe todos los principios del derecho porque yo te voy a obligar a vos, a tu país, al compliance, a cumplir con algo, mejor dicho, a un proceso que no fuiste parte, no tuviste voz y no te pudiste defender. Lo cual es sumamente grave y no lo permitiríamos tampoco en el derecho local, pero sí lo permitimos en el derecho internacional, que en definitiva termina cambiando leyes y, como dije antes, incluso constituciones. Es sumamente grave. Bueno, Sebas, tengo más preguntas, pero te ofrezco a que te las hago breve y nos damos unos pocos minutos para ir terminando, así no le quitamos tiempo a toda esta reunión. Pero ya de movida te empiezo anticipándote que te agradezco todos estos comentarios adicionales a tu presentación. La pregunta es, ¿cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil participar más activamente en el proceso de influenciar en estas organizaciones internacionales? ¿Existen herramientas que se utilizan poco y que se pueden utilizar más? Sí, por ejemplo, la OEA tiene un departamento de sociedad civil donde se puede participar de las asambleas generales presencialmente, pero también hay otros espacios donde pueden participar. Entonces, o sea, eso sería el espacio de sociedad civil es muy interesante porque históricamente había sido el espacio donde habían validado todos los retrocesos que traían. Pero bueno, ahora ya está más equiparado, pero es un espacio muy bueno para las organizaciones de sociedad civil. Gracias, Sebas. Hay una pregunta más, pero creo que ya está un poco respondida. La hago igual. ¿Cuál es el límite jurídico internacional de, por ejemplo, la OEA en materia de defensa de los derechos humanos dentro de un país, dentro del continente? Eh, Te dejo la pregunta, pero tal vez creo que en parte está respondida. ¿Cuál es el límite jurídico para la ¿Cuál es el defensa de límite los... jurídico internacional de, por ejemplo, eh, la OEA en materia de defensa de los derechos humanos dentro de un país en el continente? Sí, está bien la pregunta. Es que hay que entender que, como dice el preámbulo de la convención, la OEA, perdón, estos órganos son, el sistema interamericano es un sistema complementario y subsidiario y coadyuvante de los estados. Entonces, no son organismos supranacionales, no están por arriba de los Mm, estados como quieren hacernos creer. Son organismos siervos de los estados que los estados crean, no existen sin los estados, para ayudarlos en los puntos donde a veces los estados, por alguna o que otra razón, no pueden llegar. Por eso son complementarios, subsidiarios y coadyuvantes. Entonces, esa es la función de estos organismos, digamos, ¿no? Ayudar donde el Estado no puede llegar de alguna manera
o reparar alguna injusticia. Y a ver, me Pero, queda una pregunta. Perdón, ¿qué decías? no, bueno, pero, o sea, o sea, no es una cuarta instancia, no es una cuarta instancia que es como se usa, no es una instancia más que los países tienen y algo que le dice a los países qué hacer, sino que fue pensado de otra manera. Me queda una pregunta personal. Eh, en qué lugar podemos llevar a tener información objetiva sobre esto? Que sea para público en general o para abogados o juristas. ¿Dónde podemos ir a acudir? Porque muchas veces esto es como que llega o filtrado, se conoce poco. ¿Qué lugar lugar digo, o publicación, o qué nos sugerirías para tomar en cuenta? Nosotros tenemos un newsletter, tenemos uno en español y uno en inglés, que son distintos. De hecho, el de inglés es más completo, pero si mandan un mail a contact@gchr.org, creo que el mail está en la página web Global Center for Human Rights, los podemos sumar al newsletter. Y además de Naciones Unidas hay un newsletter muy bueno de una organización que se llama CIFAN. CIFAM, el newsletter se llama Friday Facts y está en español. Ok, ok. Bueno, Sebas, la verdad, eh, te agradecemos doblemente por todo el esfuerzo de los detalles que nos has brindado y también por la amabilidad que has tenido como un amigo de la casa a estar con nosotros. Así que estamos muy, muy, muy contentos que hayas estado. No va a ser la última vez, ni la primera. Sabes que te vamos a convocar en no muy lejano tiempo. Así que, Eduardo, si está allí en línea, le dejo el micrófono en este Zoom para cerrar la charla. Gracias, Sebas. Bueno, muy breve, me adhiero a todo lo que han dicho y las preguntas y también las opiniones respecto a tu excelentísima exposición, porque ha sido muy claro. Y aparte yo diría toda tu vida lo que estás haciendo es muy valiente, ¿no? Que es jugarse estar en todos estos temas. Vos dejaste en Argentina, te fuiste a Norteamérica, etcétera, estás luchándola sin pensar si te iba a ir muy bien o no muy bien. Y creo que esto es tremendamente ejemplar, ¿no? Es esto. Y te agradezco aparte lo que has dicho de la fundación, en lo que hace a mi persona, yo integro un grupo de amigos que hemos trabajado en esto y que hoy por hoy, ya ven, el que ha llevado adelante todo esto es Claudio, después está Mauro y más allá varios Danieles y cada cual aporta lo que puede, ¿no? Si no, no podríamos estar haciendo todas estas cosas. Pero lo cierto, solamente agrego una cosa más, que es la última acotación de Claudio, ¿no? ¿Por qué la gente se asombra o no sabe, qué sé yo? Bueno, porque la información hoy día en gran parte corre por los medios, ¿no? Corre por la radio, televisión, redes, etcétera. Y nosotros creo que es una cosa a pensar realmente. A lo mejor tenemos cultura, universidades, etcétera, digo, de orientación más o menos pareja, pero resulta que no tenemos acceso a la gente, todo a la gente en general, ¿no? Yo diría, si yo tuviera muchísimo dinero, pero lo invierto volando en algún medio que rinda, y si no rinde, bueno, mala suerte. Pero si no, vamos a estar luchando, bueno, como hasta ahora. Pero creo que aún el hecho de luchar y ver que podemos ir sacando adelante gente, el caso tuyo es paradigmático. Te conocimos cuando vos eras todavía estudiante, ¿no? Estuviste unos cuantos años allí, que para nosotros, como bien dijiste, ha sido un momento que la Fundación fue reforzada por un grupo de chicos, de muchachos jóvenes que lo tomaron a fondo y fueron sacando las cosas adelante. Como cuestión general, a todos los que han hablado, algunos he visto las preguntas o comentarios de cómo pueden acercarse a la fundación, bueno, tienen nuestro mail, pueden mandarlo, y es posible que el año próximo volvamos a la presencialidad, porque si bien todos estos medios tecnológicos ayudan a que haya gente que desde su casa no tenga que salir, etcétera, pero se pierde ese contacto humano tan valioso, ¿no? Yo creo que si por entonces hubiéramos tenido los Zoom, los Sebastián Schultz, amigos no hubiéramos podido hacer. Así que esperemos volver y que haya gente que quiera acompañarnos. De todas maneras, también les pedimos que cuando reciban nuestras invitaciones, etcétera, que nos ayuden a difundirlas, porque muchos medios de difusión no tenemos. Pero bueno, te mando un gran abrazo. Como te he dicho, Claudio,
estaremos en contacto, ya alguna vez iremos para allá y otras veces que vos venís acá, esperamos verte. Y muchas gracias por todo. Y lo mismo digo a todos los que nos han acompañado esta tarde. Hasta luego, Claudio. Muchas gracias, Sebas. Cuando estés en Argentina, obviamente avísanos y nos vamos a juntar y vamos a invitar a la gente de la Fundación para que podamos participar un rato en forma presencial. Así que te vamos a esperar con los brazos abiertos. No, gracias a ustedes y gracias por esta distinguida audiencia. Parece retórica, pero para mí es verdad.